Tardes, mi nombre es Aniester Valle Barragán, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El curso que estoy viendo es Software para la Ingeniería. Mi tutor es el ingeniero Alexander Flores y pertenezco al grupo 62. El día de hoy vamos a hacer la práctica número 1 de este curso. Bien, nuestra práctica nos pide primeramente instalar el software MATLAB o SYLAB. En mi caso voy a trabajar con MATLAB. Lo primero que nos dicen es el manejo de números enteros. Nos dice asigna a una variable el valor de una distancia en unidades de metros y convierta las unidades de milímetros y de centímetros. Lo primero que hacemos es darle clear, que lo que hace es borrarnos las variables con las que hemos trabajado anteriormente. Como no hemos trabajado, los tenemos acá en blanco. Le damos a continuación CLC, que es la que nos va a limpiar la pantalla si tenemos de pronto, si hemos trabajado anteriormente. Después le damos div y aquí ingresamos lo que queremos hacer. En este caso decimos buenas, este programa convierte de metros a milímetros y a centímetros. Luego, en una variable A le damos la entrada. Entonces decimos que la variable A es igual a la entrada. Entonces le damos la opción al usuario que ingrese el valor en metros. Ya después, en una variable X decimos que es igual a el valor de la entrada por 1000 y lo convertirá a milímetros. Y en nuestra variable Y decimos que el valor de la entrada por 100 lo convertirá a centímetros. Bien, aquí le damos correr. Aquí tenemos. Aquí nos pide que ingresemos el valor en metros. Decimos que vamos a ingresar 98 metros. Y tenemos que, al convertirlo a milímetros, nos da 98.000 y a centímetros nos da 9.800. Este es nuestro primer ejercicio. Aquí en el segundo dice manejo de números reales. Nos dice asigne a una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y calcule su valor en unidades de megaohmios y kiloohmios. El ejercicio es similar al que hicimos anteriormente. Aquí le damos clear para borrar las variables con las que hemos trabajado y CLC para borrar lo que tenemos en pantalla. Hacemos lo mismo con el dis, le damos lo que queremos hacer. Este programa convierte unidades de ohmios a kiloohmios y a megaohmios. En la variable A le damos la entrada y le damos al usuario que ingrese el valor en ohmios. Luego nuestra variable X va a ser igual al valor de entrada entre 1000 y nuestra variable Y va a ser igual al valor de entrada entre 1.000.000 para nuestros dos casos que nos están pidiendo de kiloohmios y megaohmios. Le damos correr y aquí tenemos. Nos está pidiendo un valor, le damos un valor cualquiera, 765, y este nos dice que al pasarlo a kiloohmio nos da 0.7650 y al pasarlo a megaohmio nos da 7.6500 por 10 a la menos 4. Bien, nuestro tercer ejercicio nos habla de vectores. Manejo de vectores. Dice, en un vector almacena en cada celda cada uno de los dígitos del número de su cédula. Multiplique cada elemento del vector por 10 y calcule para el primer elemento del vector el seno, para el segundo el coseno y para el tercero el valor de la tangente. Aquí tenemos nuestro tercer ejercicio. Nuevamente clear, CLC. En nuestro vector 1 tenemos nuestro número de cédula. En nuestro vector 2 multiplicamos 10 por el vector 1. En nuestro vector 3 tenemos, le pedimos que nos saque el seno del primer valor en el vector 1. En el vector 4 pedimos que nos saque el coseno del segundo valor en el vector 1. Y por último, en el vector 5 decimos que saque la tangente del tercer valor en el vector 1. Corremos y aquí tenemos el vector 1 multiplicado por 10. Tenemos el valor del coseno que es 0.0175, el coseno que nos da 1 y el valor de la tangente que nos da 0.1405. Nuestro tercer ejercicio dice manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4. Con ellas realice las siguientes operaciones.
suma, resta y multiplicación. Vamos a nuestro cuarto ejercicio y tenemos nuestras dos matrices. En este caso yo las ingresé manualmente, pero el programa nos da la opción de ingresarlas aleatoriamente. Ya, pero en este caso yo lo hice así. Decimos que la variable 1 va a ser igual a la suma de nuestras dos matrices. La variable 2 va a ser igual a la resta de nuestras dos matrices y la variable 3 va a ser igual a la multiplicación de las dos matrices. Le damos correr. Acá tenemos nuestras dos matrices. Acá primeramente tenemos la suma, que es nuestra primera variable, la segunda variable que es la resta y la tercera variable que sería la multiplicación. Seguimos, dice manejo de funciones predefinidas. Consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB o Scilab para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencia su aplicación. Acá tenemos las funciones. Para este caso, yo he hecho un solo ejercicio en el cual trabajé las 3 funciones matemáticas. El primero, decimos que la variable x va a ser igual a 100 por RAN. RAN es la función que hace que el valor sea aleatorio. O sea que va a multiplicar 100 por un valor aleatorio que nos va a dar RAN. Luego este valor nos lo va a dar en decimal. Esta es nuestra primera función matemática. Después de que este valor nos da en decimal, acá tenemos nuestra segunda función matemática que es fits. Decimos que x va a ser igual a fits de x. Ya, donde el número que nos dé en decimal lo va a pasar a entero. Esta función fits nos lo pasa a entero. Luego tenemos el módulo, que el módulo es el que nos da el resto después de la división. Aquí tenemos que a igual a mod, el módulo de x, nuestro valor que nos dé, con respecto a 2. El módulo nos dice que cuando el valor es 0, nos va a dar un valor par. Y que cuando el valor es impar, nos da como resultado el módulo 1. Bien. Seguimos. Nuestro quinto ejercicio, acá en este caso, dice, realice un programa que genere un número aleatorio mayor o igual que 1 o menor que 1000. Y menor que 1000, perdón. Descomponga el número en sus dígitos y los almacene en un vector y determine cuántos son pares y cuántos son impares. Acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que vamos a hacer. Empezamos con limpiar la pantalla, limpiamos las variables. Decimos que x es igual a 1000 por RAN. Aquí, como lo habíamos visto antes, nos va a dar un valor aleatorio entre 1 y 1000. Luego ese valor aleatorio lo va a convertir en entero. Y después vamos a saber el tamaño de nuestro vector. Para eso decimos que cada dígito va a ser igual al len. Esta función nos da el tamaño de nuestro vector. Aquí la constante va a ser igual a 1 de cada dígito. Y el vector va a ser igual a la constante. El vector, perdón, va a ser la constante igual a string doble de A por la constante. Un string de doble precisión. Aquí esto lo que va a hacer es dar vueltas cada vez que se le pida. Aquí ya nos va a decir cuál es el número aleatorio y cómo son sus dígitos, si son par o impar. Para eso colocamos otra vez el for, donde nos va a decir, donde vamos a encontrar, perdón, el módulo con respecto a 2 de cada dígito. Si el módulo es 0, nos va a dar como resultado un número par. Y si es de lo contrario, si es 1, nos va a dar como resultado un número impar. Y aquí tenemos, vamos a poner a correr este programa y nos da como resultado esto. Aquí me pasé donde no era.
pues en una parte. Voy a poner a correr nuevamente. Listo, ahora sí. Dice que nuestro valor aleatorio es 126. Acá nos da el valor aleatorio 126. Y nos dice que lo descomponemos en sus dígitos, el valor 1, el 2 y el 3, hasta acá está vuelto un vector. Y nos dice que tiene dos números pares y un número impar. Acá lo voy a poner a correr nuevamente. Ahora sí. Nos da como número el 913. En el vector lo descompone en sus tres dígitos. Nos dice que tiene 0 números pares y 3 números impares. Bien. Por último, nos dice que en un programa que capture el valor de temperatura de 3 tanques de almacenamiento y determine cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál el menor, y las demás posibilidades que se presenten, todos con igual valor de temperatura, dos temperaturas iguales y las mayores, etc. Acá, listo. Empezamos otra vez nuevamente la limpieza de las variables anteriores, la limpieza de la pantalla, y decimos que nuestra primera entrada va a ser X1, donde vamos a ingresar la temperatura del primer tanque, X2 la temperatura del segundo tanque y X3 la temperatura de nuestro tercer tanque. Tenemos que la temperatura va a ser igual a cada uno de nuestros tanques, va a ser un vector. La temperatura mínima va a ser igual a la mínima temperatura, al igual que la máxima. Y acá nos va a dar cuál es la posición de cada uno de ellos. ¿En qué posición está? Acá ingresamos la temperatura del primer tanque, podremos decir que es 65, la del segundo podemos decir que es 12 y la del tercero podemos decir que es 100. Aquí tenemos nuestras tres temperaturas, la primera, la segunda y la tercera, y nos dice que la temperatura mayor la tiene el tanque 3. Acá está, que son 100. La temperatura menor la tiene el tanque número 2. Bien, este fue nuestro programa, nuestra práctica número 1. Espero que haya sido entendible. Muchas gracias.